Muy buenos días, buenas tardes, cuando sea que está mirando. Gracias por estar con nosotros. Les invito a tomar sus himnarios y buscar el himno número 59. Himno número 59, los que tienen himnario, es un himno muy conocido. Grande amor, sublime eterno. Grande amor, sublime eterno, más profundo es que el amar. Alto que los cielos, insondables y sin par. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención me ha comprado y perdón me da por fe. Grande amor sublime eterno, Jesucristo, mi castigo así llevó. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención me ha comprado y perdón me da por fe. Grande amor sublime eterno, pecador, mas el Hijo incomparable dio su vida en mi favor. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención me ha comprado y perdón me da por fe. El libro de Romanos capítulo 5 versículo 8, la Biblia dice: mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A veces creo que existe el peligro de que en medio de nuestras dificultades quitamos nuestros ojos de esa verdad y nos olvidamos del amor que Dios no tan solo proclamó para nosotros, sino que también lo demostró por nosotros al enviar a Jesús a morir en nuestro lugar. Vamos a cantar uno más. Y va a ser el himno número 102, el himno número 102. Para los que tienen himnario es un himno más o menos desconocido, no es el 102, es el 103, perdón. Pero igual uno nuevo para nuestro grupo. Si no lo conocen, tal vez lo pueden aprender por este medio. Se titula Mi Consuelo. Otra vez hablando del amor de Dios, aunque no vamos a estar estudiando el amor de Dios, vamos a estar estudiando la fe. Y la fe es motivada, es inspirada, es basada en el amor de Dios. 103, Mi Consuelo. Condena
puede ser, debería ser su consuelo también, especialmente si es hijo de Dios. Tengo que siempre aclarar, mientras que cantamos el himno cuando estudiamos el pasaje en Romanos 8, que todo saldrá bien, pero esa es la definición de Dios, no necesariamente la decisión nuestra. Porque muchas cosas que suceden en nuestras vidas, a nuestros ojos, a nuestra definición, no salieron para bien, pero en los ojos de Dios sí. Ese es nuestro consuelo y ese debería ser nuestro sostén. Les invito a tomar sus Biblias y buscar el libro de Hebreos capítulo 11. Otra vez se me olvidó poner en silencio mi celular, así que voy a aprovechar de hacer eso ahora mismo para no andar con las distracciones. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Conocemos este capítulo como el libro de los héroes de la fe, podríamos decir. Tal vez otras personas la conocen por otro nombre, pero graba los héroes de nuestra fe como hijos de Dios. Les prometí la semana pasada que esta semana vamos a empezar una serie de estudios aquí de Hebreos capítulo 11 con un enfoque en la fe esencial. La fe es esencial para la vida cristiana. Todo lo que hacemos debería ser por fe. De hecho, la Biblia dice que todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, si hacemos algo y no es de fe, es pecado. Todo lo que hacemos debería ser por la fe. La fe es esencial. Hoy vamos a simplemente introducir el tema para esta serie y vamos a dar una vista previa al capítulo, tal como estábamos haciendo con el libro de Jueces. Las primeras lecciones nos dieron una croquis, un esquema por el cual podríamos examinar y estudiar y mejor entender el resto del libro. También hoy vamos a simplemente tener una mirada previa al capítulo y nos va a ayudar a entender el sentido principal, el mensaje principal de este capítulo. Mientras que lo estudiamos, vamos a ver que se trata de personas como tú y yo. Al decir héroes de la fe, no estamos diciendo personas sobrenaturales, sino estamos hablando de personas como tú y yo. Tienen sus fallas, pecan, no son perfectos de ninguna forma, de ninguna manera, pero creyeron las promesas de Dios. Y por lo tanto, Dios obró por medio de ellos, a causa de la fe que tenían en las promesas de Dios. Ellos nos dan esperanza porque si Dios podía usar a una persona como ellos, por seguro también podría usarme a mí, podría usar a usted también. Hasta este punto en el libro de Hebreos, en el contexto del libro entero, Dios ha estado señalando un punto. Jesús es mejor. Mejor que la ley y mejor que cualquier otra alternativa. Jesús es mejor. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No hay cual Jesús, otro Salvador. No hay cual Jesús, otro sustituto para nuestros pecados. Los videos, los quienes han estado mirando los videos evangelísticos que estamos publicando los martes y los viernes a las 9 de la noche, tiempo chileno, se han enfocado la última semana y media, se han enfocado en que Dios nos mira a todos en uno de dos grupos. Esta semana se van a enfocar en Jesús. Y el libro de Hebreos hasta este punto se ha enfocado en Jesús. Jesús es mejor que la ley, es mejor que cualquier otra alternativa. Pero sabemos que este libro fue escrito principalmente a los judíos. Y por lo tanto se enfoca en que Jesús es mejor que la ley, mejor que los sacrificios, mejor que los sacerdotes. Pero aquí vemos el cumplimiento de todo esto en Jesús. Es el cumplimiento de la ley, es el cumplimiento de los sacrificios, es el cumplimiento del sacerdocio. Jesús. En capítulos 9 y 10, justo antes de este capítulo, el enfoque está en el sacrificio de Jesús. ¿Por qué murió? Pero ahora en capítulo 11 tenemos que tomar una decisión. ¿Creeremos en Jesús o no? Cada ser humano en sus vidas tienen que tomar esa decisión. ¿Vas a creer en Jesús o no? Pero antes de estudiar este capítulo deberíamos comenzar con la pregunta, ¿qué es la fe? La cultura quiere definir a la fe como creer que todo saldrá bien. ¿Verdad? Lo hemos escuchado mucho en estos tiempos. Hay que tener fe, que todo va a salir bien, que todo va a ser mejor un día. Hay que tener fe. Pero muchas personas dudan de ese tipo de fe porque no todo sale bien.
Algunos han perdido seres familiares, seres queridos, muchos han perdido ingresos y no todo ha salido bien. Entonces, ¿cómo puedo tener fe si no todo sale bien? La fe verdadera no es creer que todo saldrá bien, sino es creer que Dios está en control, aun cuando las cosas no van bien. Como dije comentando acerca de ese himno, no es creer que todo saldrá a mi definición de bien, pero es creer que Dios está en control, que todo saldrá a su definición de bien, pase lo que pase. La fe verdadera es más que decir que creemos algo. Vamos a ver eso no esta semana, sino la siguiente semana en los videos evangelísticos. Pero la fe verdadera es más que decir que creemos algo. El resultado de la fe siempre es una vida cambiada. Uno puede decir que cree algo y nada cambia, pero el resultado de la fe siempre es una vida cambiada. Lo que creemos debería determinar o afectar lo que hacemos. Voy a decirlo otra vez. Lo que creemos debería afectar lo que hacemos. Algunas personas creen que este virus es muy potencial y por lo tanto toman muchas medidas protectivas, no salen de la casa a menos de que sea necesario, mientras que otras personas creen que este virus no les va a tocar, no les va a hacer nada y viven sus vidas como quieran. La fe, las creencias de cada uno afecta su forma de vivir. Y también nuestra fe en Jesucristo debería afectar nuestra forma de vivir. Aprendemos más de la fe de una persona por lo que hacen y no tanto por lo que dicen. Aprendemos más de lo que tú crees por lo que haces y no tanto por lo que dices. Un buen punto. Una definición bíblica de la fe, se lo voy a dar. Uno cree en las promesas de Dios tanto que desea obedecer a Dios. Uno cree en las promesas de Dios tanto que quiere obedecer a Dios. El Ministerio de Salud ha publicado, ¿verdad?, muchos avisos. Este virus es peligroso. Los que creyeron los avisos obedecieron las recomendaciones del Ministerio de Salud. Y los que no creyeron los avisos no obedecieron las recomendaciones del Ministerio de Salud. Ahora, las recomendaciones del Ministerio de Salud han ido evolucionándose, han ido cambiándose mientras aprendemos más acerca de este virus. Pero las recomendaciones de Dios siempre han sido constantes. Porque Dios no cambia. Dios siempre ha sido constante. Otra vez la definición de fe verdadera, fe bíblica, cuando uno cree en las promesas de Dios, tanto que quiere obedecer a Dios. Dios nos recuerda aquí en los creyentes que nuestra fe es una fe en la promesa invisible de Dios. Es confianza de que Jesús es el único sacrificio para nuestros pecados. Una promesa invisible es una promesa que no podemos ver. La promesa del cielo es una promesa que no podemos ver, pero por fe podemos creerla como quiera. En este capítulo, Hebreos capítulo 11, vamos a ver muchos ejemplos de personas que creyeron lo que Dios les había dicho. Edificaron sus vidas a base de esa promesa y de resultado, Dios les bendijo. Muchas de las personas aquí creyeron en la promesa de Dios, pero no vieron el cumplimiento de esa promesa durante su vida. Entienda lo impactante que es esa realidad. Creyeron en la promesa de Dios, pero nunca vieron el cumplimiento de esa promesa de Dios. Es un tema creer algo por algunos días y luego ver el resultado, pero es otro tema creer en algo que no se puede ver y que no será visto hasta la eternidad. Una fe verdadera. Vamos a leer unos versículos aquí en Hebreos capítulo 11. Voy a leer del 1 al 3. La Biblia dice: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oremos. Señor Padre, gracias por amarnos tanto que envió a Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados.
Mientras que estudiamos su palabra, le pido que usted nos ayude a entenderla. Señor, que nos ayuda a tener la fe verdadera. Que podamos creer en tus promesas, tanto que deseemos obedecer tus órdenes. Dios, ninguno de nosotros podría decir, somos todo lo que deberíamos ser. Ninguno podría decir, te creemos tanto como deberíamos creerte. Ninguno podría decir, te obedecemos tanto como deberíamos obedecerte. Y por lo tanto te pido que nos cambies, que nos transformes a la imagen de su Hijo. Abre nuestros ojos para que podamos ser todo lo que usted quiere que seamos, para que podamos hacer todo lo que usted quiere que hagamos. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Vamos a ver 5 verdades de la fe en estos pasajes, en este pasaje, que nos ayudarán a entender el resto de este capítulo de Hebreos, capítulo 11. Pero para la primera verdad, atrásese por favor a Hebreos capítulo 10, versículo 38. En el contexto aquí, veo que el justo vivirá por su fe. La Biblia dice en Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo vivirá por fe. No sabemos el autor. Tal vez el autor de Hebreos es Pablo, algunos tienen duda. Creo que es Pablo, pero Dios al final es el autor. Aquí el escritor, Dios, por medio del escritor, está citando a Habacuc 2:4. Y esta frase, el justo vivirá por fe, es repetido 3 veces por Pablo en el Nuevo Testamento. Esta es la 4ª vez que se menciona en el Nuevo Testamento. Así que sabemos que para Dios es una frase importante, es una verdad clave para nuestras vidas cristianas. Sabemos que la palabra justo se refiere, es como un sinónimo para ser salvo. Y sabemos que nadie es justo, nadie está bien con Dios, nadie es salvo por lo que ha hecho o por lo que es. Una verdad que estamos viendo por nuestros videos evangelísticos. Uno solo es justo, hecho justo o justificado por medio de su fe en Jesús. Sabemos entonces que este versículo no está hablando a las personas que no han creído en Jesús, que no está hablando a las personas que no son hijos de Dios, sino a las personas que somos hijos de Dios. Y sabemos que para ser hijo de Dios uno primero tiene que saber que es pecador. Tiene que creer que Jesús murió en su lugar para ser declarado justo por Dios, para ser justificado. Un hombre justo ha visto su pecado y se ha arrepentido y confiado en Jesús. La definición de justo. Ahora, si tú eres un hombre justo por medio de lo que Jesús hizo por ti, debes vivir o andar por tu fe. Tu fe no era algo que tenías un día hace muchos años y lo descartaste un día hace muchos años. Tu fe debería ser algo por el cual vives cada día. Algunas personas viven para el dinero. Algunas personas viven por sus propias fuerzas. Algunas personas viven por el amor que reciben de sus familiares. Pero el justo debería vivir por su fe. No es decir que no pueden existir otros motivos para vivir, otros sustentos para nuestras vidas, sino que la fe debería ser esencial. Como estamos estudiando la fe esencial. Debería ser esencial para la vida cristiana. La palabra aquí, vida, mas el justo vivirá por fe. Cuando hablamos de vida en el Nuevo Testamento, muchas veces se refiere a nuestra relación con Dios más que nuestra relación con el oxígeno. Estamos hablando de vida espiritual más que vida física o carnal. Como Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estaba hablando a personas que ya tenían vida física, que ya tenían oxígeno en sus pulmones, sus corazones ya estaban funcionando, ¿cierto? Pero vino para que tengamos vida espiritual. Una relación con Dios. La vida verdadera, el mundo tiene definiciones distintas, ¿verdad? No has vivido si no has ido a una fiesta. No has vivido si no te has emborrachado. No has vivido si no te has endrogado. No has vivido si no has comido una torta de chocolate, ¿verdad? No has vivido si no has hecho, pero la vida verdadera no se define por lo que hacemos. La vida verdadera no es una fiesta, una droga, no es una acción, una experiencia. Es una relación personal con Jesús.
Y si tú no tienes una relación personal, déjame decirte que no has vivido. La marca de un creyente verdadero, por lo tanto, aquí es la demostración de su fe. Y ese será un principio importante para todo este capítulo. Mas el justo vivirá por fe. Su forma en que vive su vida debería demostrar que tiene fe. Y eso es lo que vemos aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Así que primero vemos la verdad de que el justo vivirá por su fe. Pero también vemos que la fe es sustancia y demostración. No es solamente una idea mental. Otra vez, versículo 1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Muchas personas quieren decir que la ciencia está opuesta a la Biblia. Creen que la Biblia está llena de puras fábulas o cuentos. Niegan la verdad de que la Biblia ha sido confirmada por la ciencia, la arqueología, por la historia, etc. Tenemos sustancia, tenemos demostración de que la Biblia es verdadera. No tenemos que tener fe ciega. Dije anteriormente que es difícil creer en algo que nunca vemos, y es cierto. Pero podemos creer en algo que nunca vemos, creer que Dios existe aunque no lo hemos visto, creer que el cristiano que muere va al cielo aunque no hemos visto al cielo. ¿Por qué? Porque tenemos demostración, tenemos sustancia, tenemos evidencia de que la Biblia es verdadera, de que las promesas de Dios son verdaderas y podemos confiar en ellas. Cuando una persona dice, tengo que usar los 5 sentidos para creer que algo es real, ¿verdad? Yo sé que este púlpito es verdadero porque puedo tocarlo, puedo verlo, puedo olerlo, puedo, ¿verdad? Saborearlo. No lo recomiendo, no lo voy a hacer. Y puedo escucharlo, aunque no hace ruido, a menos de cuando yo lo toco, ¿cierto? Puedo saber que existe porque lo puedo experimentar, explorar con los 5 sentidos. Pero eso es locura. Hay cosas que no podemos explorar con los 5 sentidos y sabemos que existen. Sabemos que las emociones son verdaderas. Uno no puede tocar una emoción, no puede oler una emoción. Algunas personas tienen otro olor con el cuerpo cuando tienen distintas emociones, es cierto, pero típicamente no podemos tocarlo, no podemos saborearlo, no podemos olerlo, pero sabemos que existen. ¿Por qué? Porque la evidencia es innegable también con Dios. No podemos tocarlo, no podemos olerlo, pero sabemos que existe porque la evidencia es innegable. En realidad, cuando una persona dice, no, yo no creo en Dios porque no puedo tocarlo, no puedo olerlo, no puedo saborearlo, el diablo simplemente se está metiendo la pata. Está haciendo lo que siempre ha querido hacer, hacernos dudar de Dios. Sus primeras palabras en Génesis capítulo 3, versículo 1, las primeras palabras del diablo que tenemos grabado en la Biblia, ¿con qué Dios ha dicho? ¿Con qué os ha dicho? Perdón. ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? No es lo que Dios ha dicho. Dios no dijo no pueden comer de todo árbol del huerto, solo dijo que no puedes comer de un árbol del huerto. Pero Satanás ya estaba logrando su propósito de hacerlos dudar de la palabra de Dios. Y Satanás sigue haciendo lo mismo. Pero tenemos que entender que nuestra fe tiene sustancia, tiene fundamento. Nuestra fe no es basada en fábulas, no es basada en ideas. Nuestra fe tiene sustancia, tiene demostración, tiene evidencia. Pablo dijo en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12, por cuya causa asimismo padezco estas cosas, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Creo citamos este versículo la semana pasada, si no me equivoco. Yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Por qué? Porque la fe verdadera se basa en la verdad de que Dios es real. Se basa en la evidencia de que Dios es real. Yo no puedo ver la fundación, el radier de esta casa, pero yo sé que existe. ¿Por qué? Porque si no existiera, la casa estaría derribada.
Si bien entiendo, esta fue construida antes del 2010, el terremoto que tuvimos acá en San Pedro. Sé que existe. No puedo ver a Dios, pero sé que existe. Y tal como el Radier, es esencial, es fundamental para mi fe. Dios nos dice que nuestra fe es evidencia o demostración. No tan solo es sustancia, no tan solo tiene fundamento, pero también tiene evidencia. Si preguntaras a alguien, ¿qué necesitarías para estar convencido de que la Biblia es verdadera? Muchas personas dicen, necesito evidencia definitiva de que la Biblia es verdadera. Entonces tú deberías de creer la Biblia, porque la Biblia está llena de evidencia que la corrobora, llena de evidencia de que es verdadera. Hay un montón de evidencia. La Biblia es verdadera. En el primer video, si no me equivoco, tal vez fue el segundo, sí, fue el segundo video evangelístico, La Regla, explicamos algunas de las evidencias de que la Biblia es verdadera, así que revíselo si quiere. Pero hay otros libros, textos religiosos, y una persona dice, yo creo en este texto igual que la Biblia. Ok, es tu derecho creer en ese texto igual que la Biblia. ¿Qué evidencias tiene de que esa es verdadera? No tiene las evidencias de que la Biblia tiene. Muchas personas se han metido en la religión mormona. Y tuve una oportunidad de tener varios estudios con unas misioneras mormonas que querían convencerme que su libro, texto religioso, era igual de válido, era igual la palabra de Dios como mi Biblia. Pero pasé tiempo con ellas examinando las evidencias arqueológicas, las evidencias científicas, las evidencias proféticas que tenemos que demuestran que la Biblia es verdadera. Y les dije, deme una evidencia arqueológica, una evidencia histórica, una evidencia científica, una evidencia profética. No podían. No hay evidencia porque es pura fábula. Y si usted ha creído en el libro del Mormón, déjame decirle, es pura fábula, es pura mentira. La Biblia, en cambio, es la palabra de Dios. Tenemos evidencia que la corrobora. Los hechos en la Biblia dan lugar a nuestra fe. Lo dije cuando estábamos cantando. El amor de Dios que vemos revelada en los hechos que la Biblia graba. ¿Verdad? Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, los hechos de la Biblia dan lugar o dan inspiración a nuestra fe. Por eso la Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo tengo fe porque yo he examinado la Biblia. Yo he estudiado los hechos, las evidencias de la Biblia, y yo sé que Dios es fiel. Yo sé que puedo confiar en Dios. Si tú tienes falta de fe, podríamos decir, tal vez creíste en Jesús para tu salvación hace muchos años, pero ahora te has alejado de Dios. Dices, bueno, no sé si Dios puede suplir para mis necesidades. La solución, enfócate en la palabra de Dios. La palabra de Dios graba los hechos de Dios y los hechos de Dios dan lugar a nuestra fe. Si tú ahora mismo estás indeciso, no sabes si confiar en Jesús para tu salvación o no, enfócate en la palabra de Dios. La palabra de Dios graba la verdad de lo que Dios ha hecho por ti, por mí, y eso dará lugar a fe en Jesús. Fe para salvación, fe para tu crecimiento cristiano, fe para tu vida cristiana para que puedas depender de Él. Nuestra fe es sustancia sólida, es demostración. Y sin esa sustancia, sin esa demostración, nunca vamos a vivir por fe. O tú estás viviendo por tu fe, o estás viviendo por tu vista. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Estás viviendo confiando en Dios, que Dios está en control y que todo saldrá bien a su definición, o estás viviendo por tu vista? Bueno, es que tengo estas necesidades y debo alejarme de Dios por un rato, porque ¿estás viviendo por fe o estás viviendo por vista? Número 3. En versículo 2 vemos aquí que hay muchos ejemplos de personas bendecidas por su fe. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos son los padres judíos. Abraham, Isaac, Jacob. El pasaje va a mencionar algunos por nombre en estos versículos, pero otros son mencionados como héroes de la fe antiguos que no están mencionados por nombre, pero están incluidos aquí en esta lista. El punto es que hay muchos ejemplos de personas que fueron bendecidas a causa de su fe.
Entienda que estas personas no son las únicas que confiaron en Dios, pero son algunos ejemplares. Proverbios 3, versículos 5 y 6 son versículos muy buenos para memorizar en cualquier momento de nuestras vidas, pero sobre todo ahora. Proverbios 3, versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No somos los primeros que tuvimos que decidir entre vista o fe, porque Proverbios 3:5 está hablando de fíate de Jehová, confía en Dios, vive por fe de todo corazón y no estribes en tu propia prudencia, no vives por la vista, no haz lo que mejor te parece a ti, depende de Dios. No somos los primeros que tuvimos que tomar esa decisión, o depender de lo que puedo ver, o depender de lo que Dios dice. Adán y Eva eligieron la vista, lo que mejor les parecía ser, en vez de la fe. Y nosotros hoy seguimos sufriendo por esa decisión. Abraham, que es mencionado como un héroe de la fe, ¿verdad? Cuando tomó la decisión de tener un hijo por medio de Agar, vivió por la vista, en vez de la fe en la palabra de Dios. Hizo lo que bien le parecía, se estribó de su propia prudencia, en vez de confiar en Jehová de todo su corazón. Ahora nosotros tenemos esta misma decisión. ¿Creeré en Dios o creeré en lo que yo siento? ¿Creeré en lo que yo pienso? ¿Creeré en lo que yo entiendo? Déjame animarle a creer en Dios. Tienes que depender de Dios de todo tu corazón. Si no estás dependiendo de Dios de todo tu corazón, no tienes fe. No tienes fe verdadera depositada en Él. En Hebreos 11, el resto del capítulo, vamos a explorar cómo fue posible que estas personas creyeron en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de la vista. ¿Verdad? Es fácil creer en Dios cuando todo me va bien. Es fácil venir a la iglesia y cantar los himnos cuando todo nos va bien, o reunirse en la casa, ¿verdad? Y mirar por Facebook y cantar y escuchar y decir amén. Es fácil cuando todo va bien. Pero cuando todo va mal, a nuestros ojos, a nuestro parecer, es muy fácil decir, ¿sabe? No vale la pena. Pero te animo a confiar en Dios, a creer en Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de la vista. Te podría contar historias de personas, de familias, de individuos que han tomado la decisión de seguir la vista en vez de creer en Dios. Porque creyeron en Dios por un rato, pero cuando se puso difícil dijeron, ¿sabe? Tengo que hacer lo que mejor me parece hacer. Cuando lo mejor que pudieran hacer sería creer en Dios. Número 4, la verdad que vemos en versículo 3, es que o vas a creer en la Biblia o no. Versículo 3 dice, por fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es sencillo. Entendemos que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios. ¿Cómo es que llegó a existir este mundo? Por la palabra de Dios. ¿Cómo es que llegaron a estar los planetas y las estrellas? Por la palabra de Dios. ¿Cómo es que tenemos el cuerpo humano tan complejo, tan hermoso, tan perfectamente diseñado? Por la palabra de Dios. Es sencillo. Y Dios nos enfrenta aquí en este versículo 3, nos enfrenta al tiro con el primer tema que tenemos que decidir por nosotros. O vas a creer en Génesis capítulo 1 y 2, o no. O vas a creer que Dios creó al mundo, o no. Yo no soy científico. Hay muchas cosas que yo no sé, que yo no puedo explicar. Pero yo sé que Dios creó al mundo en 6 días literales. Tal como la Biblia lo graba en Génesis capítulo 1 y 2. Y si tú no crees que Dios creó al mundo en 6 días literales, tal como lo graba en Génesis capítulo 1 y 2, mejor toma tu Biblia y regálalo a otra persona que lo va a leer y lo va a creer. Porque tú no lo vas a creer. Si no puedes creer la primera verdad que la Biblia presenta, olvídate, no crees en Dios. O vas a creer lo que la Biblia dice o no. Y tú tienes que decidir, ¿vas a creer lo que la Biblia dice en Génesis capítulo 1? Ahora alguno me está diciendo, pero los científicos dicen, ¿vas a creer lo que está en tus ojos? ¿O vas a creer lo que Dios dice? ¿Vas a creer lo que llega a tus oídos? ¿O vas a creer lo que Dios dice? Y cuando examinamos la evidencia, cuando estudiamos lo que otros científicos dicen, ¿verdad? Vemos que la Biblia es comprobada por la ciencia.
Yo no soy científico y no he estudiado este tema en gran detalle, así que no les voy a presentar con muchas verdades, pero sabemos que las estrellas se están alejando de la Tierra un poco. ¿Por qué? Porque todo tuvo un comienzo, todo tuvo un inicio. Sabemos que hay animales marinos, han encontrado los huesos de animales marinos encima de las montañas más altas. ¿Cómo podría ser? Porque un día, hace unos 6, 7 mil años, 5 mil años, mi matemática me falla en este momento, la tierra entera estaba cubierta con agua, en el diluvio, con Noé. La Biblia tiene muchas evidencias científicas que la corroboran. La evidencia de Génesis capítulo 1 y 2 está en todos lugares. Hay que confiar en lo que Dios dice. Por último, versículo 6. No podrás agradar a Dios sin fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Podríamos ponerle un punto final ahí, pero el versículo sigue explicando porque es necesario que el que a Dios se acerca, el que quiere tener una relación correcta con Dios, tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si eres hijo de Dios, pero has empezado a vivir por la vista, no vas a agradar a Dios. ¿Qué significa vivir por la vista? La Biblia lo describe en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, versículo 16, como la concupiscencia de los ojos. La concupiscencia, lo voy a buscar porque lo voy a citar mal. 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16. La Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Si eres hijo de Dios, pero has sido atraído por la concupiscencia, las atracciones del mundo, no vas a agradar a Dios. Has dejado de creer en Dios. No has perdido tu salvación, ese es otro tema que podríamos conversar en mayor detalle. Pero si has empezado a vivir por la vista, si has empezado a seguir al mundo, no vas a agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin tomar la decisión, voy a confiar en lo que Dios dice, en vez de lo que veo, en vez de lo que el mundo dice. Sin decir eso, no vas a agradar a Dios. Ahora, tal vez me digas que es imposible confiar en Dios en medio de tu dificultad. Todos estamos pasando por una dificultad global, pero por seguro hay algunas personas que están pasando por más dificultad que yo en este momento. Y puede ser que me digas que es imposible confiar en Dios ahora. Yo no sé cuál sea tu dificultad, pero sé que en medio de tu dificultad, tú tienes un sumo sacerdote que ha pasado por todo lo que tú también estás pasando. La Biblia dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno, estamos hablando de Jesús, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que yo no sé cuál dificultad sea tu dificultad en este momento, pero te prometo, te aseguro que Jesucristo la sabe, Jesucristo la conoce, Jesucristo pasó por la misma dificultad y Jesucristo ahora mismo te está llamando a seguir confiando en Él. Dios ahora mismo está llamándote a seguir confiando en Él y en su voluntad, porque sin fe nunca vas a agradar a Dios. Sé que tienes una decisión. O vas a confiar en Dios, o vas a vivir por la vista. El que diga, yo sé lo que la Biblia dice, pero está diciendo, no voy a confiar en Dios. Voy a confiar en mi razonamiento. Voy a estribarme de mi propia prudencia. Voy a hacer lo que más me parece. Voy a vivir por la vista. El que me diga, yo sé lo que debo hacer, pero está diciendo que no va a creer en Dios, por lo menos no va a creer en Dios tanto que quiere obedecer a Dios. Acuérdese de nuestra definición de fe. Uno cree en las promesas de Dios tanto que quiere obedecer a Dios. Observa aquí en versículo 6 que primero tenemos que creer que le hay. Tenemos que creer que Dios es Dios. Tenemos que creer que Él es fiel en cumplir sus promesas, que Él es todopoderoso y puede cumplir sus promesas. Tenemos que creer que Él desea lo mejor para nosotros, como dice en Romanos 8:28. Y tenemos que creer que Dios es galardonador de los que le buscan.
Nuestro Dios no nos engaña. No sé si ustedes han tenido empleadores, jefes, que le han engañado, que le han prometido una remuneración, un sueldo, un salario y nunca se lo dieron, ¿verdad? Porque los jefes humanos son engañadores, son mentirosos. Pero Dios es galardonador de los que le buscan. Dios premiará a los que le obedecen. ¿Y por qué es que Dios quiso mencionar eso? Que es galardonador de los que le buscan aquí en versículo 6. Tal vez porque cuando pasamos por nuestras pruebas, nos llega la idea de que Dios nos engañará y que Dios no desea lo mejor para nosotros, cuando lo opuesto es verdadero. El resto del capítulo graba cómo personas confiaron en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de la vista, a pesar de las dificultades, porque ellos creyeron que Dios es Dios y creyeron que Dios es galardonador de los que le buscan, que Dios premiará a los que le obedecen. Habrán momentos en tu vida cuando tu carne y tu fe se oponen. Habrá momentos en que pareciera que servir a Dios te va a costar todo lo que te importaba, pero en esos momentos tendrás que darte cuenta de que desobedecer a Dios te va a costar todo lo que te debería importar. Déjame decirlo otra vez. Habrá momentos cuando tú crees que servir a Dios te va a costar todo lo que te importa, todo lo que tú quieres de tu vida. Pero en esos momentos tendrás que decidir que desobedecer a Dios, que vivir por la vista te va a costar todo lo que realmente te debería importar. Cantamos los himnos de la fe, pero con nuestras acciones demostraremos si realmente somos hombres y mujeres de fe o no. Tal como los héroes de la fe aquí demostraron su fe con sus acciones. Déjame preguntarle, ¿tú crees en Dios? La mayoría diría que sí. ¿Tú crees que Dios es benigno? La mayoría diría que sí. Ahora la pregunta, ¿tienes la fe para buscarle fervientemente? ¿Es galardonador de los que le buscan? Tal vez es malo ver esta serie en medio de una dificultad casi universal, porque todos vamos a pensar en cómo aplicar estas verdades a esta dificultad. Pero entienda por favor conmigo que la aplicación de las verdades que vamos a ver en este capítulo van más allá de esta dificultad. Son para cualquier momento, en cualquier día, de cualquier vida, de cualquier persona, en cualquier época, porque las verdades de Dios no cambian. Es galardonador de los que le buscan. Siempre vale la pena servir a Dios. Alguien dijo, la fe no crece con el tiempo, crece con el uso. Y es cierto, la fe es como un músculo. Los músculos no crecen naturalmente con el tiempo, crecen cuando uno usa sus músculos. Y después de no usarlos por mucho tiempo, se disminuyen, ¿verdad? La fe no crece con el tiempo, crece con el uso. Así que le pregunto, ¿cómo responderás? ¿Creerás en Dios ahora mismo? Cualquier dificultad, cualquier necesidad que tengas en tu vida, ¿confiarás en Dios ahora mismo? Si hoy estás camino al infierno, si hoy tú estás viviendo tu vida queriendo alcanzar el cielo en tus propias fuerzas, te voy a preguntar, ¿confiarás en Dios ahora mismo? Nunca te decepcionará, nunca te fallará. Te animo a vivir por fe y no vivir por vista. Oremos. Señor, Padre, gracias por su palabra. Gracias que en ella sabemos que tú eres fiel. Gracias que por medio de ella sabemos que tú nos amas, que tú eres Dios, el creador del mundo, que tú eres galardonador de los que te buscan. Ayúdanos, Señor, a vencer, a no dudar, a siempre confiar en ti y seguir obedeciéndote a causa de nuestra fe. Ayúdanos a tener fe que nos causa obedecerte. Señor, ayúdanos pronto a poder estar reunidos una vez más todos juntos, pero por mientras, gracias por esta oportunidad de predicar de una forma digital. Espero que sus verdades sean entendidas de una forma clara, que sean aplicadas a nuestras vidas también. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Vamos a terminar con un último himno. El himno número 77. El
himno número 77, a Jesucristo, ven sin tardar. A Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que el solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Antes de irse, algunos anuncios. Por favor, sigan orando los unos por los otros. Si hay alguna petición que usted quiere que comparta con otros, mándelo a mí, lo podré mandar a los otros hermanos de la iglesia. Queremos orar por ustedes. No sé si tengo permiso para mencionar el nombre, pero voy a pedir por la salud de una hermana que sé que anda un poco débil de salud en este momento. Y claro, que Dios nos siga cuidando a todos. Oren también por la posibilidad de pronto volver a tener reuniones. Ayer, el sábado, publicamos un anuncio por medio de Facebook. También vamos a ponerlo lo hemos puesto en YouTube. Así que ve ese video para más detalles. Pero empezando ahora mismo, esta semana, quiero empezar a llegar a sus casas, a visitarles, con todas las precauciones de salud que podemos tomar, pero confiando en Dios que nos va a cuidar, nos va a proteger. Ahora, si usted dice, no, mi salud es muy frágil, si me llegara el virus sería muy trágico para mí, no voy a culpar a nadie que no quiera que yo venga a su casa. No me va a ofender ni nada así. Pero si usted quiere, si podemos ser de ayuda, invítame, mándame un WhatsApp. Mi número es el 961017471. Así que mándame un WhatsApp, escríbeme por medio de Facebook para poder coordinar una hora, para poder venir y estudiar la palabra juntos, tal vez cantar algunos himnos juntos y así poder seguir animándonos juntos. Pero pronto, cuando las condiciones lo permiten, no puedo decir cuándo, espero que pronto podamos volver otra vez a estar aquí todos reunidos en mi casa por el momento, y un día muy pronto en el local, el templo que tenemos comprado. Falta entregarlo. En ese punto hablé con una señora de Galilea, mi contacto en Galilea, podríamos decir, esta semana, y dice que siguen tramitando los documentos, siguen trabajando en el tema, pero lo más probable es que van a pasar la fecha en mayo, cuando terminan los 2 años que tenían para entregarlo. Dios sabe, Dios está en control, Dios está obrando todo para su bien, para nuestro bien también, pero para su definición de bien. Así que vamos a seguir confiando, esperando. Tal vez en junio seguiremos esperando. Sigamos orando los unos por los otros. Si puede ayudarles, me avisan.